Profesor. Escamilla Martínez, Presente. Estrada Huesca, Flores Canto, Presente. Guerrero Gómez, Presente, profesor. Buenas noches. Gutiérrez Cuevas, Presente, profe. Buenas noches. buenas noches, Hernández Alfaro, Presente, profe. Hernández Flores, Presente, profesor. Buenas noches. buenas noches, Lara Martínez, Presente, profesor. Maqueda Ramírez, Presente, maestro. Buenas noches. buenas noches, Martínez Hernández, Maya Lara, Presente, profe. Mendoza Trinidad, Presente. Morales Zárate, Ortiz Camarena, Presente, profe. Pérez Conde, Presente, profe. Ramírez Flores, Presente, profe. Buenas noches. buenas noches, Santos Cabrera, Trujillo Plasencia, y Valverde Pacheco. Falté yo, profe. ¿Cuál es su nombre, perdón? Ayala Arellana. Profe. Ok, ¿quién más? Guerrero Gómez, profe. Bueno, es que sí dije que yo, pero creo que no sirve mi micrófono. O no estoy seguro si funciona o no funciona. Que Guerrero Gómez sí lo escuché, ¿eh? Sí está. Ah, ok. Gracias. ¿Alguien más que falta? Yo, profesor, acabo de entrar. Soy Santos Cabrera. Ok, Santos, ya está. Gracias. ¿Alguien más? Yo, profesor. Estrada Huesca. Estrada Huesca, ok. Bien, ¿alguien más? Ok, Guerrero Gómez sí lo escuché, ¿eh? Sí está. Ok, profe, gracias. Ok, ¿alguien más que falte por agregar? Creo que nadie me da. Ok, ya está, creo que son los que faltan. Bien, jóvenes, vamos a irnos rápidamente. Sí revisaron la información que por ahí les pedí que leyeran. Quedamos que habíamos dejado pendiente el tema de la evaluación para el caso de una línea en corto en circuito abierto, ¿verdad? Esta, ¿verdad? Entonces habíamos dicho que por ahí era pues seguir el mismo procedimiento que habíamos hecho para la determinación de la expresión, ¿verdad? En términos de una línea, considerando que esta está conectada en circuito abierto, ¿ok? Entonces el procedimiento era este, que lo tienen por ahí. No sé si alguien tiene alguna duda con respecto a la expresión que obtuvo. Estaba sencillo, ¿no? Estaba claro. Era seguir el mismo análisis, ¿vale? Y de la misma manera podíamos obtener una expresión equivalente o aproximada para el cálculo de algunos parámetros. Y en el caso particular de este caso, los parámetros particulares que se obtuvieron fueron G y C, ¿no? ¿Sale? De esta manera, pues, que nos quedaba la expresión para de entrada en circuito abierto descrita de esta manera. ¿Ok? Por aquí viene un ejercicio, no sé si lo resolvieron.
¿O lo revisaron? ¿Sí comprobaron Sí, revisar. estos resultados de los ejercicios? ¿Perdón? A veces no es como tal, pero sí le dimos una revisada. Ok. Bueno, ahí se los encargo. No están complicados, simplemente son fórmulas que hay que aplicar ahí directamente, ¿verdad? Entonces, para efectos de comprobar, pues, lo que veíamos ahí de la expresión, ¿verdad? ¿Cómo se comprueba de que sea menor a este valor, ¿verdad? Se observa aquí precisamente ese efecto, ¿no? Bueno, por ahí vienen creo que un par de ejercicios, si no mal recuerdo, y ahí les encargo que lo revisen. Entonces, finalmente, esta era la otra parte que también les había encargado de leer. ¿Alguien revisó esta información? Sí lo entendieron? ¿Alguna duda, alguna pregunta de este tema 2.7? Hasta aquí les había pedido que me hicieran esta evaluación, ¿no? Y aquí en este caso, pues simplemente partiendo de las expresiones que obtuvimos tanto para la impedancia en cortocircuito como circuito abierto, ¿verdad? Una expresión que nos llevará a obtener esta correlación que tenemos aquí. De tal manera, pues, que al hacer algunas pequeñas, pues, sustituciones o reemplazamientos, ¿verdad? Pudimos obtener los parámetros alfa y beta, partiendo de esta relación que tenemos aquí, considerando pues este efecto de los cálculos que habíamos hecho para las condiciones particulares de cortocircuito y circuito abierto. ¿Ok? Hasta acá, ¿alguna pregunta hasta esta parte? No sé si alguien revisó esto, ¿tienen alguna duda de los despejes de aquí? No, profe. Bueno, No, profe. ok, bueno, pues aquí vienen algunos ejercicios que me gustaría que la revisaran, pues de manera muy particular, ¿verdad? Son aplicaciones prácticamente de los ejercicios anteriores. En este ejercicio particular, pues piden varias cosas, ¿verdad? Entre ellas, pues parte de lo que ya vimos y parte de los complementos que acaban de ver del tema que les había dejado que me revisaran, ¿verdad? Y me interesa pasar rápidamente a esta parte que considero que es la relevante para efectos de ver la última parte, ¿no? Que sería esta de aquí. Bien, en este tema en particular me voy a ir un poquito rápido para efectos de terminar una parte importante que tenemos que evaluar aquí. En esta parte, la reactancia de entrada y aplicaciones de líneas sin pérdidas, cuando estas terminan en cortocircuito y en circuito abierto, prácticamente su utilización es para cuando tenemos que hacer una evaluación o una acoplamiento de una carga con una línea de transmisión, esto considerando que cuando exista la condición de ciertos rangos de frecuencias, es decir, para efectos en los cuales la carga se encuentre limitada de absorber mayor energía por el efecto de la operación del sistema, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahí? Pues podemos, de manera indirecta, podemos engañar al sistema. ¿Cómo? Acoplando una línea o un pequeño segmento de línea, ¿verdad? Que no sea muy larga para efectos de cumplir con una condición, adaptar esa línea, ¿verdad? Con la línea de transmisión que tenemos original, entre la carga y esta línea ZC, ¿sale? ¿Cuál es el objetivo? Pues tratar de buscar una forma de poder ampliar, ¿verdad? La capacidad de transmisión de la energía, o dicho de otra manera, hacer más eficiente la transmisión de la señal que viene desde la fuente hasta el lado usuario, ¿ok? Entonces, esto en términos generales lo que dice aquí, ¿verdad? Y para esto partimos de algunas suposiciones, ¿verdad? Que son básicamente condiciones muy particulares de una línea de transmisión, ¿ok? Ok, jóvenes. Entonces, aquí partimos de que vamos a considerar algún efecto de las pérdidas de la línea, ¿verdad? Y en este caso, vamos a evaluar aquí, como lo vemos en esta parte, alguna suposición, ¿no? Maestro, no se escucha. Perdón, creo que dejé mi micro cerrado. Ok, les decía lo siguiente, hasta acá. Para poder hacer este análisis, consideramos que ese pequeño segmento de línea la vamos a considerar como una línea sin pérdidas, es decir, vamos a acoplar esa pequeña sección. Para poder entender este concepto, esto se conoce en el argot como un stub.
como un pequeño elemento que sirve para acoplar, ¿verdad? Una línea que está desacoplada, pero en particular lo que se busca aquí es que la línea, ¿verdad?, actúe como un elemento que tenga mayor eficiencia. Y para poder hacer esa evaluación, lo que hacemos es partir de lo siguiente. Si recordamos, cuando hablamos del efecto de la línea, hay una condición en la cual determinamos precisamente que la mejor forma de poder acoplar una línea es, pues prácticamente no considerar las pérdidas, porque las pérdidas son las que se encargan, pues de alguna manera, de que toda esa energía que se está transmitiendo eventualmente se pierda por producto o por el efecto de la parte real y de la parte que tiene que ver con las pérdidas relacionadas con la resistencia y la conductancia del conductor principal y del medio que aísla al conductor. ¿Ok? Entonces, para que eso se cumpla, ¿qué tenemos que hacer? Pues suponer que las pérdidas son despreciables, ¿ya?, que son insignificantes, de tal forma pues que podamos hacer estas correlaciones que tenemos aquí. Es decir, podemos despreciar R y G de tal forma pues que la constante de propagación la podamos calcular en términos de las partes imaginarias solamente, lo que da origen, si hacemos esta suposición aquí, a que realmente la constante de propagación posea un número meramente imaginario, como lo tenemos aquí. Y esto lo que nos va a ayudar es a poder simplificar o a obtener un parámetro que nos ayude precisamente a ser el elemento acoplador. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que se va a conectar entre la línea de transmisión y la carga va a ser prácticamente una reactancia, jóvenes. Y esta reactancia puede ser un elemento inductivo o capacitivo, pero partiendo de esta consideración. ¿Ok? Entonces, si esto lo evaluamos para el caso de la constante de propagación, pues lo mismo aplica para la impedancia característica. De tal forma, pues, que si quitamos en la parte de arriba del numerador y la parte de abajo la parte real, que serían R y G, pues, ¿qué nos queda en la impedancia Z0? Pues, que nada más sería la raíz cuadrada de LC. Es decir, pues, estamos partiendo o forzando a que vamos a acoplar a una línea con una impedancia real, ¿verdad? Real, la que queremos, ¿para efectos de qué? De que la impedancia que vayamos a meter, ¿verdad?, al momento de conectarla con la línea, pues esta se encargue de qué? De minimizar el efecto de las pérdidas para hacer más eficiente la entrega hacia el lado del generador. ¿Ok? ¿Cómo se utiliza eso? Bueno, partiendo de esta suposición de que alfa es igual a 0, ¿verdad? Y hacemos que la impedancia Z0 sea puramente resistiva o puramente un valor real. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a partir de la ecuación general que vimos para la impedancia ZI, ¿se acuerdan? La 235, en la cual establece esta expresión, ¿verdad? Solo que aquí, si recordarán, ¿verdad?, haciendo que la parte real no existe de la constante de propagación, ¿qué va a provocar aquí? ¿Se acuerdan de la expresión 235? Decía tangente hiperbólica ¿de quién? De gamma L. ¿Se acuerdan? O Sí, gamma profe. Z. Entonces, si le hacemos la sustitución aquí, finalmente, en lugar de poner gamma, y sustituyendo que la gamma solamente es la pura parte imaginaria, todo nos quedaría como J beta por L. ¿Sale? Entonces, tanto el numerador como el denominador sufren ese pequeño cambio. Ok. Entonces, de tal forma, pues, que si nosotros hacemos uso de una identidad que conocemos de las funciones tangentes hiperbólicas, partimos de que la tangente hiperbólica de un número complejo nada más, suponiendo que la parte real no existe, ¿ya? En este caso, lo que nos indica aquí es que en la identidad que se utiliza, la fórmula que utilizamos para poder suplir esto en términos de una función, ¿ya?, podemos establecer esto como la parte real, que en este caso vale 0, más j tangente de beta L, que es la parte imaginaria. Todo esto dividido entre 1 más 0. ¿Por qué 0? Porque hace referencia también a la parte real, alfa. Entonces, si hacemos estas simplificaciones aquí, podemos obtener que la tangente hiperbólica de HJBL la podemos escribir como ¿quién? Como la J tangente de beta L. ¿Sale? Que es la sustitución de lo que tenemos aquí por el resultado que tenemos acá, que sería J tangente de beta L. ¿Estamos de acuerdo? Sí, maestro. Sí, profe. Sí. Bien, entonces, finalmente lo que va a resultar es que la ecuación anterior que tenemos aquí resulta y se convierte en la ecuación 250, ¿verdad?, donde ya en lugar de ser tangente hiperbólica es solamente tangente de beta L. ¿Ok? Ahora bien, si nosotros utilizamos estas expresiones de ZI o esta expresión nueva que obtuvimos
partiendo de las consideraciones que estamos ahorita evaluando para determinar el tamaño o el valor equivalente de ese stup, de ese adaptador o ese acoplamiento que tenemos. Entonces, ¿qué hacemos? Lo que decimos es lo siguiente, ¿verdad? Si nosotros consideramos los dos escenarios particulares que habíamos visto, que son cuando tenemos una línea en cortocircuito o en circuito abierto, vamos a ver qué le pasa a la ecuación 250 cuando suponemos que la ZL, por ejemplo, para el caso de una línea en cortocircuito, cuando ZL sea igual a 0, ¿qué pasa si la sustituimos en esta ecuación 250? Por lo que vemos aquí. ¿Estamos de acuerdo? Si sustituimos el valor de ZL igual a 0, que es el que corresponde para una línea determinada en cortocircuito, ¿qué nos da como resultado? Que la ZI se convierte en esto, ¿verdad? Y simplificando la expresión, pues simplemente nos queda como una impedancia imaginaria, ¿verdad? Cuyo valor va a ser igual a J0, Z0, tangente de beta L. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Sí, profe. Sí, maestro. Sí, profe. Ok. Sí, profe. O lo que sería lo mismo sería un valor de una reactancia, ¿no? Porque esto es un número imaginario. ¿Sí? Bien, si hacemos el mismo procedimiento, pero ahora considerando que el circuito abierto obedece a una ZL que tiende hacia el infinito, ¿verdad? ¿Qué pasa si hacemos esto en la expresión 250? Pues algo similar, solo que aquí hacemos algunas simplificaciones de tal manera que dividimos ZL entre ZL y aquí hacemos lo mismo, ZL entre ZL, pues, es decir, el cociente de dos números infinitos, pues nos da la unidad, ¿verdad? Por eso que tenemos el 1 aquí. Pero aquí en este caso, Z0 entre ZL, ¿qué pasa cuando hacemos una división donde el denominador tiende a ser infinito? Z0 entre ZL, que es un valor grandísimo, ¿a qué tiende ese valor? Cero, ¿no? ¿Ok? ¿Me lo podría repetir, perdón, profesor? Es que mi ¿Qué internet pasa no- cuando dividimos Z0 entre ZL, suponiendo que ZL tiende a ser un valor muy, muy grande? Así como aquí, pues, por ejemplo, Z0, que es un valor cualquiera, entre ZL, que tiende a ser un valor infinito, como dice aquí. ¿Qué pasa cuando ZL tiende a ser un valor muy grande? Este cociente atiende a ¿qué? A 0. A 0, ¿no? Pues lo Es mismo pequeño. pasa acá arriba, entre JZ0, entre ZL, lo mismo pasa. Entonces, de esta manera que estas dos componentes se cancelan y nos quedaría solamente Z0 entre J tangente beta L, que es lo que tenemos aquí. ¿Estamos de acuerdo? Sí, O profe. su equivalente al que tenemos aquí, menos J, Z0, tangente, ¿no? Que es el inverso del tangente. ¿Sale? Sí, profe. Ok. Finalmente, pues, con estas dos expresiones nuevas que tenemos, la 251 y la 252, podemos entonces evaluar el comportamiento de esas reactancias a través de alguna pequeña gráfica como la que tenemos aquí, ¿verdad? Entonces, cuando vemos estas dos líneas, ¿verdad? Lo que estamos observando es que las ecuaciones 251 y 252 muestran que cuando una línea sin pérdidas de longitud arbitraria L que termina en cortocircuito en circuito abierto, la impedancia de entrada va a ser un valor puramente reactivo. Es lo que observamos aquí, ¿no? Es un valor puramente reactivo. Y este valor reactivo puede eventualmente tomar valores con valor positivo o negativo, dependiendo del valor de esta beta de L, como dice aquí, ¿verdad? ¿Sale? ¿Y por qué? Porque finalmente las funciones tangentes y cotangentes de la variable beta L pueden tomar valores positivos o negativos dependiendo del rango en la cual se encuentran, como lo que tenemos aquí. ¿Sale? En esta gráfica podemos ver que, por ejemplo, en el intervalo de 0 a lambda cuartos, podemos ver que la función positiva, este valor positivo, correspondería a quién? A una función tangente. Pero si este mismo valor entre 0 y lambda cuartos nos da un valor negativo, obedecería a un comportamiento expresado por una función cotangente. ¿Estamos de acuerdo? Y viceversa. Cuando estamos en el segundo intervalo, en el segundo cuarto, de lambda cuartos a lambda medios, podemos observar que los valores inductivos, o valores positivos, ¿verdad? Podrían corresponder precisamente a un comportamiento de tipo capacitivo aquí. Y del otro lado, ¿verdad? Entre lambda cuartos y lambda medios, obedecería a un comportamiento inductivo. ¿Sale?
Dicho de otra manera, pues, las representaciones que tenemos aquí, ¿verdad? La podemos hacer a través de esta condición. Entre 0 y lambda cuartos, ¿verdad? Podemos observar que un rango de valores, si nos dan valores positivos, podría representarse como si fuera una línea en cortocircuito, ¿verdad? En donde la expresión que sería para la ZI sería dada por esta expresión. Pero en ese mismo rango, si tenemos una línea en punto abierto, ¿verdad? Que correspondería a la parte imaginaria, en este caso, este valor de aquí, se podría representar por un efecto capacitivo y dada por esta expresión. ¿Estamos de acuerdo? Dicho pues, esto que estamos viendo aquí sería la representación en este intervalo de 0 a lambda cuartos para un valor inductivo y para un valor capacitivo, donde el inductivo finalmente, ¿quién es? Pues es el cortocircuito. Y el valor capacitivo es circuito abierto. Por eso es que tenemos aquí esta bobina que representa el corto y este circuito abierto que es el capacitor. ¿Sale? Bien, se hace el mismo análisis para el intervalo de lambda cuartos a lambda medios, ¿verdad? Y observamos que en ese intervalo, ¿qué observamos aquí? Que en el intervalo de lambda cuartos, la parte que sería la cotangente positiva, ¿verdad? Vendría siendo el inverso de lo que vimos aquí. Sería representado tal vez a través de una capacitancia. Y el valor negativo sería representado a través de un cortocircuito, ¿verdad? Es un comportamiento que podríamos observar por la longitud de la línea. Por la línea. ¿Ok? A ver, ¿alguien tiene su micrófono prendido o quiere comentar algo, perdón? Ok. Bueno, entonces, esa misma relación, ¿verdad? Finalmente podemos observar algunas equivalencias. Esto más adelante lo vamos a ver, así es que para efectos de la información que ahorita les voy a proporcionar, vamos a dejarla quizás pendiente y luego la analizamos para un caso de una evaluación con un estudio, ¿no? Ok. Finalmente, jóvenes, de este ejercicio que tenemos aquí, pues simplemente es hacer la evaluación, ¿verdad? La evaluación de este comportamiento. Entonces, aquí en este ejercicio, pues tenemos una línea sin pérdidas, con una cierta longitud de onda, punto lambda, ¿verdad? Y aquí valdría la pena calcular el valor de lambda para efectos de poder estimar más o menos en qué rango estamos, entre 0 y lambda, ¿verdad? O de lambda cuartos, entre 0 y lambda cuartos o lambda cuartos a lambda medios, ¿verdad? Entonces, para este caso, pues simplemente lo que nos pide es determinar cuál es la impedancia de entrada, considerando que para este caso tenemos una frecuencia de trabajo y la línea está operada en cortocircuito, ¿eh? Está terminada en cortocircuito. Sus parámetros L y C son los que tenemos aquí, ¿ya? Entonces, de tal manera, pues, que aquí aplicamos simplemente las fórmulas que habíamos visto y calculamos cuál es la impedancia ZI, considerando que la línea termina en cortocircuito. Entonces, si ven aquí, es una fórmula directa. ¿Estamos de acuerdo hasta acá, jóvenes? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí me están escuchando? Sí. Sí, profe. Bueno, por acá les voy a dejar este ejercicio. Es muy similar al que acabamos de ver, solo que en este caso ya aplican para el caso de una línea en circuito abierto. Es muy similar, ¿no? Bien. Ok, jóvenes. Bueno, hasta acá. Lo que hemos visto hasta este momento prácticamente es la evaluación de los 4 escenarios que ya habíamos comentado, ¿verdad? Es decir, cuando la línea está acoplada o desacoplada, que son los casos más comunes que vamos a encontrar, o más bien los casos reales de operación de un sistema, pero siendo el más común la línea desacoplada. ¿Estamos de acuerdo? Y los otros 2 escenarios particulares que vimos, que acabamos de analizar, que es cuando tenemos las líneas en cortocircuito y en circuito abierto, y como ustedes observaron, son 2 condiciones particulares que nos ayudan a determinar algunos parámetros, como los vimos anteriormente, ¿verdad? Para el cálculo de la ZDI en cortocircuito y circuito abierto, son algunos métodos indirectos que nos ayudan a determinar los parámetros RL, C y G de la línea de transmisión. Esto, pues, como manera de poder estimar de manera rápida, ¿verdad? Sin tener que hacer la evaluación de los elementos o las distancias o las magnitudes de los diámetros, ¿no? Que es lo que hemos visto. ¿Estamos de acuerdo? Ok, entonces bien, si partimos de la ecuación general, otra vez la ecuación 235, ¿ya? Aquí volvemos otra vez a la expresión de la impedancia general, la impedancia de entrada. Esta ecuación, si recordamos, pues aquí obtuvimos una serie de datos que nos interesa evaluar y que básicamente establece lo siguiente, ¿verdad? Para una línea que está operando de manera desacoplada, ¿verdad? Es decir, cuando ZL y Z0 son distintos,
existe entonces o se presenta un coeficiente de reflexión. ¿Qué dijimos que era el coeficiente de reflexión? Pues es parte de la energía que no se logra entregar a la carga y que por ende esta pequeña proporción de energía que se regresa al sistema eventualmente va a generar que se eleven los voltajes o las corrientes dependiendo de la amplitud de las ondas incidentes A y B. ¿Sale? Ok, entonces, de esa misma manera, pues, evaluamos, ¿verdad?, algunas condiciones particulares. Es decir, evaluamos un caso ideal en el cual despreciábamos la atenuación o las hacíamos muy pequeñas, de tal manera que pudimos obtener algunas equivalencias también para poder determinar tanto la variable Z0, que es la impedancia característica de la línea, como la constante de propagación. ¿Vale? Bien, entonces, si retomamos este dato y lo hacemos partiendo desde la condición ideal, ¿verdad?, podemos decir entonces que para los casos esenciales que estuvimos evaluando, partimos de este escenario ideal, de tal manera que podamos entonces establecer algunas expresiones que simplificaban, ¿verdad?, el cálculo de la impedancia de entrada bajo ciertas condiciones de operación. Y en el caso particular, obtuvimos esta expresión de ZI, donde aquí, esta ZI, ¿verdad?, a diferencia de la ZI original que tenemos, la general, digámoslo así, esta general sí contempla las pérdidas. ¿Por qué? Porque aquí aparece gamma L. Pero la ZI que acabamos de determinar, esta de aquí, se considera que esta línea es sin pérdidas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta ahí, jóvenes? Sí, profe. Sí, maestro. Sí, profesor. Okay, entonces, estas dos ecuaciones que tenemos son equivalentes. ¿Vale? Ok, bien. La última parte, entonces, finalmente, que vamos a recordar aquí es lo siguiente. Para efectos del análisis de las ecuaciones que tenemos aquí, tanto la ecuación 250 como la 231, la que acabamos de ver, pues son dos expresiones que nos permiten calcular la impedancia de entrada de la línea, ¿verdad? Pero también esta misma expresión nos ayuda a determinar la impedancia, no solamente en la entrada, como dice aquí, sino que esta es válida para el cálculo de impedancia en cualquier punto a lo largo de la línea de transmisión entre la fuente y la carga. ¿Sale? Entonces, y haciendo un repaso, finalmente sabemos que el coeficiente de reflexión vale 0, ¿cuándo? Cuando la línea está acoplada, que dijimos que era el caso ideal, ¿verdad?, que es cuando tenemos esta equivalencia, igualdad en la equivalencia ZL y Z0. Sin embargo, cuando el coeficiente de reflexión es diferente a 0, es decir, mayor a esta, entonces estamos evaluando una línea real, ¿verdad?, un caso ideal, un caso real, pero no ideal, el real. Y entonces, en este caso, pues vamos a observar, pues, que aquí existe un valor interesante que tenemos que cuidar, que es el coeficiente de reflexión. Aquí, como un dato general, podemos observar que un valor aceptable del coeficiente de reflexión, de la amplitud de ese coeficiente de reflexión, tiene que estar por debajo del 20%, que sería 0.2, lo cual lo que nos dice es que con este valor, si estamos por debajo de este rango, estamos diciendo que estamos entregando una energía con una eficiencia del 96%. ¿Sale? Ese es el efecto que se vería considerando, pues, este valor del coeficiente de reflexión. ¿Está claro, jóvenes? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Bien, bien. La parte que me interesa aquí es la siguiente. Vamos ahora a realizar lo siguiente, porque aquí viene un elemento importante en el cual podamos obtener cómo se interaccionan las energías que inciden y las que se reflejan. Entonces, para efectos de evaluar eso, vamos a partir de la ecuación general del voltaje, ¿verdad? Solo que aquí vamos a obtener las magnitudes, la magnitud de esta expresión B de Z, ¿verdad?, partiendo de que la ecuación B de Z, pues es el valor o la solución general complementada por la onda incidente y la onda reflejada, ¿verdad? Aquí lo que hicimos en este ejercicio, lo que se hace en este procedimiento es factorizar el valor A por E a la menos gamma Z, ¿verdad?, de tal manera que la podamos reescribir de esta forma. ¿Por qué? Porque vamos a hacer lo siguiente, ¿verdad? Ustedes ven, estas dos ecuaciones son equivalentes todavía, ¿verdad? Fíjense cómo este valor lo factorizamos y lo agregamos aquí como la unidad, queda siendo igual a este valor, pero para que esto sea igual, tenemos que dividir entre A para que se elimine y quede B por E, pero aquí cambia también. El E a la 2 gamma Z se ve afectado porque al dividir entre E a la gamma Z, ¿ya?, aquí, si lo divido aquí, ¿qué pasa con la exponencial? Pasa con su número, ¿ya?
el valor negativo que estoy poniendo aquí, la paso con el número positivo y se suman las exponentes. De tal manera que el producto de este valor que tengo aquí por esta que tengo acá, me llega otra vez a obtener este mismo resultado, ¿verdad? Si lo ven aquí, A, E a la menos gamma Z por lo que tengo acá, se va la A y me queda B. Pero E a la menos gamma Z por E a la 2 gamma Z, pues simplemente se resta, ¿verdad? Porque es la identidad que se utiliza o la aplicación de las exponenciales, ¿verdad? No, se suman las exponenciales, en este caso tienes un menos gamma Z y tienes un más 2 gamma Z, pues la suma es un más gamma Z. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Está sencillo, ¿no? Sí, profe. Ok. Pero, ¿por qué hicimos este análisis? Porque queremos forzar esta solución. ¿Para qué lo queremos forzar? Para agregar un elemento que ya conocemos. Sabemos que B sobre A, pues es el coeficiente de regresión que habíamos analizado y se puede representar de esta manera. Pero sabemos también que este B sobre A es un número complejo. Y este número complejo obedece a que tiene una magnitud y un ángulo, ¿verdad? Y aquí podemos observar lo que habíamos dicho. El coeficiente de reflexión es un valor que oscila entre 0, pero menor o igual a 1. Es decir, no puede valer más que 1, donde 0 representa que un coeficiente de reflexión, o más bien que la línea no refleja nada. Y un coeficiente de reflexión igual a 1 indica que refleja todo. ¿Sí estamos de acuerdo con este dato? Sí, maestro. Ok, entonces, suponiendo que estamos analizando también el mismo escenario en el que las pérdidas las estamos despreciando o no las estamos considerando, vamos a hacerlo más sencillo, de tal manera pues que la constante de propagación gamma la podamos sustituir aquí solamente con la parte imaginaria, ¿sale? Si observamos esta expresión que tenemos aquí, ¿vea? La sustituimos ahora por esta b de z que tengo aquí. ¿Qué vamos a ver? Que tenemos un a por e a la menos gamma j beta z que multiplica a 1 más b sobre a, pero b sobre a dijimos que va a ser a rho v, este valor de aquí. La sustituimos aquí y multiplica a e a la 2 j beta de z. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sale? Y bueno, haciendo las operaciones correspondientes, dividimos aquí, sacamos esta constante que tenemos de a, las despejamos de la magnitud y solamente dejamos en el identificado qué magnitud queremos determinar, que sería la de 1 más rho v, y aquí aplicamos la identidad de los exponentes, ¿verdad? ¿Qué va a pasar aquí, jóvenes, con estos exponentes? Se van a restar. Ok. Finalmente, ¿qué observamos en esta parte? En esta exponencial e a la j beta de z, fíjese qué va a pasar a medida que z aumente, jóvenes. Cuando z aumenta, ¿a qué valores vamos a llegar aquí, en esta parte? Pues igual valores Más grandes. pequeños. ¿Valores qué? Más pequeños. No lo escuché bien, pero fíjense, si tenemos un menos j, imagínense que conozcamos el valor de beta y vale 1, y z tiende a ser un valor mayor. Cada vez que el valor de z aumenta, ¿qué va a pasar con este menos 2, menos un valor que va a tender a infinito? ¿Qué pasa cuando este valor aumenta a menos un valor infinito muy grande aquí? A la menos qué? Pues menos infinito, Un ¿no? valor muy pequeño, ¿no, jóvenes? Así es. Pero ¿qué va a hacer? Como es negativo, ¿a qué va a tender este valor? Va a A ser la muy unidad, ¿no? pequeño. Es decir, que su valor que tengamos aquí va a ser cada vez más pequeño, que va a tender a cero, de tal manera que aquí este e a la menos, el valor que tengamos aquí grandote, va a tender a 1, y 1 multiplicado por a, pues nos va a quedar a nada más. Por eso es que en esta parte, si sacamos la magnitud de esta expresión, pues simplemente es la amplitud que tenemos aquí, que queda acá afuera, y lo demás sería 1 más rho v por a la sus j beta, que es la expresión que tenemos aquí. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Sí, profesor. Sí, profe. Ok, finalmente, aquí solamente sustituimos el valor de rho v, que es este de aquí, pero rho v es un número complejo que tenemos aquí. Entonces, ¿qué hacemos? Sustituimos ahora para esta parte, ¿verdad? Rho v igual a ¿quién? A la amplitud, acá está amplitud, por e a la j teta.
por E a la J teta, que multiplica a E a la J 2 beta de Z, ¿sale? Entonces aquí se forma el argumento que tenemos de esta identidad, ¿verdad? De esta expresión, perdón, y que es igual a A por la amplitud de 1 más rho B, que está multiplicado por E a la J, ¿verdad? Y en este caso agrupamos esta función que tenemos aquí. ¿Cómo nos quedaría? 2 beta de Z más teta multiplicada por J. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Sí, profe. profe. Y esto, si ustedes observan aquí, pasa a este punto. ¿De qué manera? ¿Qué hacemos aquí en este paso, jóvenes? ¿Cómo es que pasamos de este punto a este punto que tenemos aquí? Estamos transformando, ¿no? De la forma logarítmica a la forma con el cis, no recuerdo cómo se llama, polares, a polares. ¿Y cómo se llama eso? ¿Fasores? No, estamos aplicando la identidad de Euler, jóvenes, que es esta función que voy a poner aquí, ¿no? Donde aquí es el coseno, perdón, del argumento en este caso, que tenemos aquí en el paréntesis, Ah, es el cis, ¿no? más, así es, más menos J por el seno de ese argumento teta que está multiplicando ahí. ¿Sí, me están entendiendo aquí, jóvenes? Perdón, ¿eh? Sí, profe.
Ok, jóvenes, ¿ya están todos? Sí, profe. Bueno, no sé, creo que sí. Bueno, por aquí nos habíamos quedado, ¿verdad? Ok, entonces decíamos que aquí, pues simplemente lo que hacemos es aplicar la identidad de Euler, ¿no? ¿Y qué es lo que implica la identidad de Euler? La estaba escribiendo, pero algo pasó aquí, poco. Era el CIS, ¿no? Sí, ya estaba escribiendo su forma, su identidad de Sí, Euler. algo me pasó aquí que no me deja otra vez escribir. ¿Sabe qué? Lo voy a poner así más o menos.